por nuestra reverenda Marieli Barreto Hernández. Se acerca el día de las elecciones generales, las cuales serán el martes 5 de noviembre del año en curso, y con ello avanzan los esfuerzos de los candidatos y candidatas a puestos electivos en sus campañas para ser elegidos por el voto del pueblo de Puerto Rico. Esto hace, hermanos y hermanas, como bien sabemos, que seamos testigos de la cantidad infinita de entrevistas, encuestas, debates, caravanas, entre otros esfuerzos para lograr los votos y ganar. Y aunque parece que en Puerto Rico ya estamos acostumbrados, para algunas personas llega el momento en que nos sentimos algo saturados y hasta abrumados, especialmente si nos vemos atrapados en una caravana, como nos pasó ayer camino a San Sebastián, a esta servidora que iba en POM con el reverendo Alexis Rosado Pellot, nuestro más reciente ministro ordenado, y el reverendo Osvaldo Montalvo. Íbamos camino a la instalación de la pastora de la iglesia presbiteriana en San Sebastián, y luego por las noticias vi que había una caravana muy grande saliendo de Moca y la cogimos rapidito en la 111. Así que estuvimos un largo rato ahí. Yo le digo a los muchachos, si yo hubiese venido con Willy, ya yo estuviera en casa. Nada que ver, coge por el campo, le dijo Osvaldo a Alexis, que iba guiando. No sabíamos la ruta, ni Alexis ni yo, así que por aquel campo que no sé cuál es, aquel barrio, no puedo decir cuál es, pero era en Moca. Y de momento, cuando logramos salir a la 111, la caravana. Yo les digo, ¿y por qué no viramos? Siguieron su camino. Ellos son santos, recuerden, yo no. Así que cuando logramos cruzar la 111 camino al pueblo, ¿qué pasó? La caravana. Así que le digo, ¿y qué tal si viramos y mami nos comemos un surtido? Yo los invito, nada que ver, llegamos al culto, desmayados, tarde, pero llegamos a la instalación pastoral. Llegamos justo para el sermón. Fíjese lo que Dios hace en nuestras vidas. No obstante, hermanos y hermanas, con o sin caravana, siempre me pregunto y trato de evaluar con cuánta honestidad los aspirantes y las aspirantes a la elección o la reelección hacen sus planes para dirigirnos. Estoy segura que muchos tratan de discernir esto a base de preguntas y de respuestas, las cuales se convierten en propuestas y en promesas de campaña. Por lo tanto, sería bueno, me parece a mí, lo comparto con ustedes, estar pendientes no solamente a las respuestas, sino también a las preguntas. Y esto lo digo porque sin duda a veces esperamos respuestas que a mi modo de ver requieren que revisitemos o evaluemos bien esa pregunta. ¿Qué se está pidiendo, lo que se espera, lo que se solicita y tal vez hasta con cuál intención se está preguntando? Les pregunto yo a ustedes, ¿le ha pasado a ustedes alguna vez que deben revisitar, reevaluar lo que se está pidiendo, lo que se está solicitando, lo que se está esperando o lo que se está preguntando? Estoy segura que nuestra respuesta es sí. Y si nuestra respuesta es sí, nos pasó lo mismo que a los discípulos de Jesús, según nos es presentado hoy, lo acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en algunos versículos que leímos hace un momento. La escena que se nos presenta hoy a través del Evangelio, que lleva el nombre de quien lo escribe, de Marcos, es protagonizada por Juan y por Jacobo o Santiago, conocidos en otros evangelios sinópticos como los hijos de Zebedeo. En este mismo relato, en otros evangelios, se nos deja saber que además de tener este papá, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, también se le conoce que tienen una madre que interviene e intercede por ellos ante Jesús en otros relatos. Hoy esta pareja de hermanos y hermanas, con mucho valor, con mucha valentía, con audacia, o lo que hubiesen necesitado según el nombre que usted le quiera poner, se acercan a Jesús para decirle que le deben conceder lo que le piden o lo que ellos ahora mismo le van a decir a Jesús. Para poder entender esto mejor, si lo ponemos en contexto, estamos en la recta final del ministerio terrenal de Jesús con sus discípulos. Es decir, Jesús va camino a Jerusalén a morir en la cruz, a dar su vida en rescate por muchos seres humanos. A este punto, Jesús tal vez ya lleva 3 años al menos haciendo y ejerciendo su ministerio terrenal en compañía de esos discípulos. No eran 3 meses ni eran 3 días, mínimo 3 años. Durante esos 3 años, por los ministerios y el testimonio de los evangelios, usted y yo hemos leído y hemos aprendido que Jesús era el maestro.
Jesús les enseñaba en todo momento, los educaba, le presentaba la propuesta del reino de Dios en la tierra encarnado a través de Jesucristo. Y lo hacía primero a ellos, así que ellos de primera mano recibían estas enseñanzas no solo en palabras, sino en acciones contundentes que con sus propios ojos, como decía Job, ellos podían ver a Dios a través de Jesús. Las palabras y las acciones de Jesús siempre estaban repletas de frutos buenos y agradables. Así que ellos veían y experimentaban las palabras iniciales como el reino de Dios aquí ahora, con lo cual empezó la propuesta de Jesús y su ministerio en algunos de los evangelios. Esto, hermanos y hermanas, nos hace suponer un grado de fe profunda y madura. Esto nos hace suponer un conocimiento y un entendimiento en lo que Jesús propone y lo que hace. Tal vez eso les esmeró, tal vez eso los motivó, tal vez eso los empoderó para hacer una petición a Jesús, no sin antes dejarle saber al maestro que antes de preguntar debía responder en la afirmativa a lo que preguntaba. Yo hacía eso cuando niña con papi, dime que sí. ¿Pero qué es lo que tú me estás pidiendo? Pero primero dime que sí. ¿A ustedes le hicieron eso? Claro, ¿cuántas veces? Muchísimas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le va a pedir algo, pero le dice, dime que sí primero? ¿Se hubiera comprometido? ¿Se hubiera dejado comprometer? ¿Se hubiera dejado seducir o guiar por los deseos de otros sin evaluar de qué se trata? Aunque a todas luces su respuesta es no, no siempre pasa igual. En la vida cotidiana, hermanos y hermanas, en los trabajos, en la iglesia, se nos presentan situaciones que nos pueden poner a prueba y hasta en riesgo de nuestra propia integridad, honestidad, fidelidad y nuestro compromiso. A veces otros hablan por nosotros y responden por nosotros, ¿cierto? Y nos comprometen, te involucran, te enredan o hablan hasta en nuestro nombre, presentándose como en el nombre de Dios y con buenas intenciones, cuando en realidad son intenciones meramente individuales y personales. Y aunque usted y yo sabemos que no se firman cheques en blanco, lo hacemos, lo hemos hecho y quién sabe si lo haremos, ya sea por amor, por amistad, por lealtad, por no fallarle a esa persona tan importante para nosotros, porque muchas de nuestras preguntas y respuestas dependen de quién se trata y no de la situación en sí misma. Esto, hermanos y hermanas, tristemente nos ha hecho callar cuando debimos hablar. Nos ha hecho hablar cuando debimos callar y hasta hemos cometido actos de injusticia. Todo muy lejos del reino y de la agenda de Jesucristo el Señor, quien por el contrario hace y espera siempre la verdad, actos de justicia, bienestar y libertad a favor de todo ser humano, no importa quién sea. Como Jesús era la verdad y es la verdad, siempre va a estar al lado de la verdad, no importa de quién viniera. Pero nosotros no somos así. A veces favorecemos solo a los míos aunque no tengan la razón. Aunque lo que estén haciendo o estén diciendo no esté bien. Y ejemplo contundente lo tenemos hoy cuando Jesús le preguntó a Jacobo y a Juan, ¿qué quieren que haga? ¿Cuál es su petición? Le dice Jesús a aquellos dos peticionarios, a aquellos hermanos audaces y listos. ¿Qué quieren ustedes de mí? Es lo que yo creo que Jesús realmente les está preguntando. Esta pregunta, amada iglesia, es tan importante como la respuesta. Esta pregunta me parece que nos debe poner a evaluar qué le pedimos a Dios en realidad y qué Dios nos pide a nosotros, porque esto no es una relación solamente de aquí para allá, del Dios ATH o del Dios niño que responda a mis berrinches. ¿Qué quieres que haga? Es la pregunta hoy. Si es Jesús mismo que hoy nos pregunta como lo hizo con Juan y Jacobo, ¿qué tú responderías? Si es Dios mismo hoy, aquí, ahora preguntándote, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú le responderías? ¿Es tu respuesta, hermano y hermana, tan favorable como lo que pides? ¿Va a tono con quien pregunta? ¿Cómo lo pregunta? ¿O lo que está preguntando? Lo ideal me parece es que así lo hagamos, ya que la petición de esos de 12 discípulos que eran, es el reflejo de ideas, de pensamientos, de conversaciones, de reuniones, de sueños y de planes de parte de ellos, porque ellos no pudieron haber improvisado.
Los hermanos se tuvieron que haber puesto de acuerdo y si le añadimos lo que Marcos no añadió, al papá y a la mamá en la conversación, esto era un asunto de un plan familiar, sin compartirlo con los otros dos compañeros. Pero hay que tomar en cuenta, amado y amada, que no siempre las ideas necesariamente están alineadas con la voluntad de Dios. ¿Será esto cierto? Y aquí lo vemos reflejado con claridad. Estos dos discípulos le estaban pidiendo a Jesús que en su reino uno estuviera a la izquierda y el otro a su derecha. Para entenderlo mejor, el contexto era Roma y el imperio, donde la gente era los que tenían el poder, uno en el medio y uno a la izquierda y uno a la derecha. Como hoy día en las caravanas, ¿quién se trepa donde se trepa? Por lo tanto, amada iglesia, la idea, la forma, el modelo, el paradigma que tenían del reino de Dios estaba creado por ellos. No al modo de las palabras y del ejemplo de Jesús, porque Jesús no les había dado este ejemplo. Todavía no habían comprendido a cabalidad los discípulos de Jesús que el reino que Jesús traía no era igual que al imperio romano, no era igual que el Capitolio, no era igual que la Cámara de Representantes. Era un reino completamente distinto, era el reino de Dios. ¿Cuántas ideas creadas por nosotros y en el deseo de que sean obedecidas como palabra de Dios no son de Dios y salen de nosotros? ¿Cuántas veces como estos discípulos pretendemos que hasta Dios nos obedezca? Dejando ver con claridad cuáles son las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Intenciones de poder, de autoridad, de dominio, de control, de que me hagan caso, de que oigan mi voz, de que llamar la atención, porque sí, porque soy yo. ¿Pero con qué permiso? Esta misma pregunta la hizo la Escritura el pasado domingo. ¿Con qué permiso nosotros hacemos esto? Porque que yo sepa, Jesús no nos ha dado. Jesús le dijo a sus discípulos lo mismo que nos dice hoy. Ustedes no saben lo que piden. Porque si lo que estás pidiendo no es voluntad de Dios, pues no viene de Dios. Si lo que estás pidiendo no es lo que Dios quiere y pretende y espera y necesita, no es lo enseñado ni lo modelado por Jesús, pues ahí no está Dios. Es un atrevimiento. Pudiera ser hasta una imprudencia. Pudiera considerarse una falta de conocimiento, de madurez y profundidad en Dios. Es decir, todo lo contrario a Jesús. Y fíjese, hermanos y hermanas, como algo que parece simple lo complica todo. Y usted y yo a veces complicamos lo que no está complicado y complicamos lo complicado. ¿Alguien dice amén a eso? Así somos. Somos complejos. El ser humano es complejo y usted y yo lo somos hasta el más sencillo, hasta el más fácil de todo, hasta William López Cabrera. Mierda, gracias. Pasó lista. Cuando tú y yo queremos cosas puramente humanas, complicamos y somos complicados y complicando. Cuando queremos ser los primeros siempre, complicados y complicando. Cuando queremos privilegios que nosotros tengamos y otros no, complicados y complicando. Cuando queremos reconocimientos que otros no tengan, pero yo sí, complicados y complicando. Cuando queremos accesos que otros no tengan, pero yo sí, complicados y complicando. La familia, poder, autoridad y dominio, grandeza, entre otras cosas más. Esto es sacado del texto bíblico, ¿no? De lo que podemos inferir. Vamos a evaluar el problema, la situación, el malentendido, el caos, la actitud, las palabras, las expectativas a la luz de esta situación. ¿Les parece bien? Me parece, hermanos y hermanas, que podemos evaluarnos a la luz de lo que esta pareja de hermanos le presenta a Jesús. ¿Será posible que nosotros, luego de Jesús decirnos, no saben lo que están pidiendo y piden más, nos hagamos la víctima? Por atrevernos, por hablar de más, por las expectativas, por lo que esperabas, por lo que ideaste, pero no consultaste con nadie, ni con Jesús mismo. Si se fijan, Jesús estaba fuera del plan de los hermanos. Cuando nos queremos hacer más grandes y los demás pequeños, Jesús queda fuera del plan. Cuando no hay servicio, Jesús queda fuera del plan. Cuando hacemos las cosas por lucro personal, Jesús queda fuera del plan. Cuando queremos ser los primeros, Jesús queda fuera del plan. Cuando queremos acaparar, Jesús queda fuera del plan. Cuando queremos ser privilegiados, aunque otros no lo sean, Jesús queda fuera del plan.
Cuando queremos reconocimiento y que los demás no sean reconocidos, Jesús queda fuera del plan. Jesús queda fuera, pero antes de irse nos recuerda que pedimos mal y que hay que pedir bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieren que haga? Es la pregunta que nos hace Jesús hoy. ¿Qué quieren que haga? Jesús no es nuestro niño demandado, es el Hijo de Dios, es el Salvador nuestro, el único capaz de dar la vida en rescate por nosotros y por los demás seres humanos. ¿Qué quieren que haga? Nos pregunta el que le puso el tornillo al universo. Y aún así nos creemos grandes, privilegiados y primeros. Por favor, ¿en qué estamos pensando? Jesús es el que ama a la humanidad como tú y yo no la amamos. Jesús es el que cuida a la humanidad como tú y yo no la cuidamos. Jesús es el que ama al prójimo por ti y lo cubre porque tú y yo no lo amamos lo suficiente. Aún así, nos ama, nos bendice, nos cuida y nos salva. ¡Qué gran Salvador tenemos! Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy la palabra para nosotros nos da un mensaje que parece muy contundente. No hay que estar ejerciendo opresión y dominio cuando algo no te sale como tú quieres. No hay que crear mentiras, armar berrinches, hablar mal, hacer chismes y regueretes que no son de Dios. Y esto aplica aquí en la China y en Japón, en la iglesia y fuera de ella, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en el país, en el gobierno, especialmente cuando estamos cerca de las elecciones. Con esta palabra en nuestra mente y corazón deberíamos acercarnos a las urnas. El día 5 las urnas se acercan a tu casa, aquellos que tienen el voto adelantado en el hogar. Con esto creo que podemos recordar que hace más de 500 años la iglesia estaba en el poder del pueblo. Y con ese poder abusó de ese poder. Tenía un dominio mal ejecutado y mal ejercido, muy fuera de la voluntad de Dios. Jesús no estaba ahí. Muy fuera de lo que es el reino y de la palabra del Señor. Y Dios puso en el corazón de Martín Lutero que era necesario que la iglesia se reformara, cambiara, se renovara, se convirtiera. Y a veces creemos que no se puede hablar de conversión dentro de la misma iglesia, que eso es para los mundanos, para los de afuera, como le ponemos etiqueta. No, la misma iglesia también se tiene que convertir. Bien sabemos y repetimos cada año que un lema clave de la reforma es que la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. No es conforme a nuestros berrinches y criterios, es conforme al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Se trata, la reforma protestante que estamos hoy celebrando, de un Dios paciente que nos da forma y nos trabaja y que espera de nosotros siempre lo mejor sin desecharnos. ¡Qué gran Salvador tenemos! Porque si Dios nos fuera a desechar por cada error que cometemos, olvídese que nadie, empezando conmigo, estaría aquí. Tendríamos siempre una iglesia nueva cada domingo. Pero Dios no es así, para que nosotros no seamos así. La reforma se trata de que nosotros nos dejamos seguir solo por la escritura, de la escritura sagrada, solo por la fe en Jesucristo, solo por la gracia en Cristo Jesús, solo por Cristo y que a solo Dios es la gloria. No se trata de ideas preconcebidas ni matizadas por el prejuicio humano que lo tratamos de entrar a nuestras reuniones, a nuestros ministerios y a nuestro modo de vivir. No es posible que la iglesia viva inspirada por el mundo o inflamada por la carne. No. Lo que nosotros somos y hacemos, lo que ideamos y lo que pedimos tiene que estar muy bien dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, por la Escritura, por la fe en Cristo, por la gracia, solo en la presencia del Señor y que todo sea para la gloria de Cristo. No siempre lo hacemos. Por eso es que la iglesia siempre se está reformando. No como un permiso para que hagamos y digamos lo que queremos, sino porque así es la gracia y el amor de Dios. Dios no nos desecha, nos educa, nos reeduca, nos da oportunidades, espera lo mejor de nosotros, como ustedes, los padres y las madres, cuán pacientes han sido con sus hijos y con sus hijas. Que a veces damos lo peor o no damos nada. Esto lo plantea Job en su libro, desde una historia de dolor, de silencio, de berrinches, de preguntas, de respuestas, de confrontación con Dios, de Dios confrontando a Job hasta hoy. Que Job, luego de muchos diálogos internos
y de preguntas y respuestas y de ser reformado y transformado por la presencia y la palabra de Dios, Dios le habla a Job y Job le dice a Dios: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que soy solo polvo y ceniza. Job nos hace repasar que la vida es tan frágil para que estemos enfrascados en asuntos sin sentido, que tienen una manera mejor de ser solucionados. No sabemos cómo, reformados y reformándonos por el poder del Señor. Tú y yo, hermano y hermana, bien sabemos que podemos ser como cualquier persona que no sea honesta y que solo desee la grandeza sin el servicio. Cuando la iglesia lo quiso así, Dios la reformó y la sigue transformando. Nosotros somos parte de esta historia. Por lo tanto, hoy el llamado es a entenderlo, a saberlo, a conocerlo y a ponerlo en práctica. Habrá alguien que habrá sufrido más que Job y lo logró. Pudo ver lo que no veía, pudo escuchar lo que no había escuchado y entender lo que no entendía, y ahora está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Job fue reformado, transformado como Jesús estaba reformando y transformando a sus discípulos de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Jesús sigue trabajando para reformar a los discípulos de todos los tiempos y de todas las intenciones. Jesús reforma a los hermanos de izquierda y de derecha. Un solo amén. Y Jesús reformó a los 10 discípulos enfadados con aquellos 2 que se fueron calladitos a hacer la camita para que Jesús le hiciera caso. ¿Y por qué usted cree que ellos se enfadaron? Vamos a ver. ¿Qué usted cree que dicen los estudiosos sagrados? Por eso mismo, por envidia, porque me minimizaron, porque no me tomaron en cuenta, porque el que debe estar ahí soy yo. Si Jesús te escoge a ti, te saco y pongo yo. Porque si tú puedes estar ahí, puedo estar yo. Tú jaya. Me menospreciaste y eso no lo hace nadie. Tú no eres mejor que yo. Si esto pasa en el pueblo de Dios, imagínese el que no conoce a Dios. Se pusieron bravos porque debían ser ellos. No hubo reunión, no hubo acuerdo entre todos, no hubo consistorio. No hubo consulta, hubo imposición. Y los 12 atentaron contra la comunidad, contra el cuerpo, contra la unidad y contra la iglesia. Es como si Jesús hubiera perdido 3 años de su vida. Y si eso le hacen a Jesús, que se lo hagan a uno es nada. Por eso cuando yo me frustro, yo digo: ay, he perdido 24 años de predicaciones. Tengo que pensar en esto y que se me quite la ñoñera. Jesús hoy nos repasa que todos contamos. Jesús nos repasa que todos somos importantes, que entre todos y todas nos debemos relacionar, que aquí no puede haber gente dañada ni dañando a nadie, que es día de reforma. Y que si hay alguien dañado, tiene que estar sometido a la presencia misma de Dios, que reforma y sigue reformando, que reforma y sigue reformando, y que pregunta qué quieres que haga por ti. Pues entonces hay que responder con honestidad: mira, yo estoy dañada, necesito que me cambie. Estoy prejuiciada, necesito que me cambie. Soy una chismosa, necesito que me cambie. Tengo mala actitud, necesito que me cambie. Como demasiado, necesito que me cambie. No le quiero hablar a fulano, necesito que me cambie. No soporto a sutano, aunque adore con él al lado de la iglesia, necesito que me cambie. No soporto a mi esposo o a mi esposa que duerme conmigo, necesito que me cambie. Por eso el Dios que reformó sigue reformando y reformará siempre. Reforma la familia, reforma el país, reforma el gobierno.
Y la reforma no es según la primera iglesia presbiteriana en Aguada, ni mucho menos según su pastora, sino la reforma la da Jesucristo. Por lo tanto, la reforma protestante que celebramos hoy sigue tan vigente como 500 años atrás y sigue viva y vigente hoy. Jesús sigue diciendo, ustedes participan y participarán de la cruz y del sufrimiento, de lo que yo hago y de lo que yo digo. Pero sentarse a izquierda o a derecha, eso lo determina Dios. Ahora bien, ¿quieres ser grande? ¿Quieres tener poder? ¿Quieres ejecutar dominio? Tienes que servir. Ahí está la grandeza. La palabra servidor, la que Jesús usó en el griego original, idioma en que fue escrito, es doulos. Y doulos se traduce como esclavo. ¿Quién quiere ser esclavo cuando viene a la iglesia a dar ideas solamente? En mi humilde opinión, que de humilde no tiene nada. ¿Y dónde están las acciones que den fruto? Cuando en la iglesia hay gente que solo quiere dar opinión y que lo haga otro, es más, quien envía a la pastora, ¿dónde están los dulos? Cuando hay gente que solo quiere ofrendar y que los demás resuelvan, ¿dónde están los dulos? O no voy a dar nada más porque ya yo diezmo, ¿dónde están los dulos? Cuando son los primeros en la fila y los míos solamente y los demás si hay, a Dios que reparta suerte, ¿dónde están los dulos? O los que no quieren hacer nada, ¿dónde están los dulos? No los duros. A veces, hermanos y hermanas, confundimos el que no sé hacerlo o no puedo hacerlo con un no quiero hacerlo. Dejemos que Juan Calvino nos ayude. Juan Calvino, el padre del presbiterianismo, el que nos visitó hoy, ¿se acuerdan? Doy gracias a la reverenda Marisa Galván. Cuando estuve en Louisville, Kentucky, la visité en su oficina. Ella es editora para el PPC, el Presbyterian Publishing Corporation. Y allí estaba Juan Calvino y me lo llevo para Puerto Rico, así que me lo robé. Este tiempo debe tener de Dios o el ser humano y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Así que conocemos a Dios conociéndonos a nosotros, no conocemos a nosotros, conocemos a Dios. Con este conocimiento, amada iglesia, podemos dar una verdadera y sabia respuesta cuando Jesús nos pregunte, ¿qué quiere que haga por ustedes? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu familia? ¿Qué quieres que haga por esta iglesia? ¿Qué quieres que haga por el mundo? ¿Qué quieres que haga por Puerto Rico? ¿Cuál va a ser tu respuesta, amada iglesia, iglesia amada? Yo espero y como tu pastora te exhorto a que juntos le podamos decir al Señor, queremos que reines y gobiernes en nuestras vidas, pero no gobernar a los demás nosotros si nos toca dirigir algo o a alguien. Y si nos toca, queremos ser como tú y no como los líderes de este mundo. Quizá nuestra respuesta pudiera ser que los líderes sean como tú, Jesús. Eso yo quiero. Queremos entregarnos por completo a ti y no que los demás se nos deban a nosotros. Queremos que ordenes y dirijas nuestro caminar, no exigirle a los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y que nos permita ser grandes sirviendo sin esperar ser servidos, como tú, Jesús. ¿Cuántos siglos tienen que pasar? ¿Cuántos milenios para poner esto en práctica? Así tal vez no seremos como los gobernantes de este mundo, sino como tú, Jesús. Así sabemos que pedir y que esperar de ti cuando nos preguntes qué quieres que haga. Así aprenderemos de ti, Jesús, lo que esperas de nosotros y a dar lo que necesitas. Así, Jesús, cuando nos pregunte qué quieres que haga, siempre queremos ser una iglesia reformada y reformándose, no por nosotros ni nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos ni en nuestro nombre, ni mucho menos por la pastora, sino por el poder de Jesucristo el Señor en nuestras vidas. Soli Deo Gloria. Gracias, Dios, por tu palabra siempre buena y pertinente, eficaz y que es capaz de sentarnos a pensar en cómo estamos llevando a profundidad nuestra vida contigo y nuestra necesidad de ver la vida como tú, ser como Jesús, tal como te pedíamos en oración y tal como vamos a afirmar ahora nuestra fe. Necesitamos que tú gobiernes nuestra vida, gobiernes nuestra familia, gobiernes nuestra iglesia, gobiernes nuestro país, gobiernes nuestra mente, gobiernes nuestro corazón.
y que podamos hacer tu voluntad, Jesús. Que cuando nos preguntes una y otra vez qué quieres que hagas por nosotros, que estemos dispuestos a servir y hacer tu voluntad. A ser reformados y reformándonos siempre, de manera personal y colectiva. En el nombre poderoso de Jesús, con humildad, te lo vamos a pedir. Que así sea. Amén, amén y amén. Dios te habló, iglesia. Si Dios te habló y quieres ponerte en pie, vamos a afirmar nuestra fe y vamos a abrir nuestro corazón, nuestros labios, vamos a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, y si quieres levantar tus manos al Señor y le decimos en esta hora de manera cantada: